es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la citación. Soy uno más de la reunión. Profe, muchísimas gracias a usted por ponernos en contexto y a los chicos por asistir también y a usted por acompañarnos, porque sabemos que nosotros creemos profundamente en este espacio, en lo que hacemos con historia y pues esperamos, nos encanta que nos acompañen porque nos ayuda también a darle valor y a darle, digamos, rigurosidad pues al espacio. Mm, profe y muchachos, este es un espacio, este momentico que queremos conversar con ustedes está dirigido a resolver inquietudes, preguntas, conversar un poquito sobre esa asignación que tienen. Esperen que la profe ya se conectó allí. ¿Me escuchan bien o escuchan doble el sonido? No, Caro, te estamos escuchando bien. Listo. Entonces, bueno, les seguía contando. La intención es resolver dudas de esa tarea que les mandamos sobre anemias. Entonces, el video que hacíamos en acto médico estaba siempre asociado a un tema que a ustedes o les interesara o que estuviera relacionado con el caso clínico, pero en este semestre empezamos a trabajar este video asociado al caso clínico porque nos parece perfecto introducir ese caso con una historia, con un video corto relacionado con el caso. Pues con en este caso, dolor de pecho, con el dolor de pecho. Mm, Para eso les mandamos entonces una bibliografía que esperamos que puedan acercarse a ella, leerla y aunque pueden buscar otra bibliografía, obviamente están abiertos, están las posibilidades pues siempre ahí. Queremos que, mm, como la búsqueda histórica tiene como unas particularidades, la búsqueda de fuente histórica es diferente a la bibliografía que se produce hoy en ciencia. De pronto eso les quitaba demasiado tiempo y no podían dedicarle el tiempo necesario a la lectura, al desarrollo pues, del propio video. Entonces, con esas bibliografías que les mandamos, esperamos que puedan hacer un video que sea introductorio para el caso clínico, que se pueda publicar en el foro de teleeducación y que finalmente inicie la discusión que luego pues, se profundizará en el momento en que tengan el espacio para presentar el caso clínico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí algún comentario? Es decir, Adelante, jóvenes. Ya hemos empezado a desde trabajar algunas cositas de metodología. Ustedes ya saben que pues, nos está presentando Carolina la agenda de esta reunión. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esta actividad? De hecho, ahorita estuvimos en clase, o sea, estuvimos clase de 11 a 1 y también les explicamos en la clase, en la presentación del curso, les explicamos cómo era. Entonces es bueno que sepamos cómo van y como el cambio que se hizo es que el video va a ser ahora rapidito, o sea, ustedes van a entregar el video una semana antes de sustentar el caso clínico para que pueda estar en teleeducación. Eh, las asesorías que necesiten simplemente nos escriben porque es bueno que primero lean los artículos. De esos artículos saquen lo esencial que les parece a ustedes sobre la historia del dolor de pecho. Cuando tengan esa parte esencial, que de pronto hagan lo que se llama en un video o en cine un guión. O sea, cómo vamos a hacer el video, cuál va a ser el orden del video, qué queremos resaltar en ese video, y luego ya con ese guión sí hacer el video. Entonces ahí es donde queremos saber si ya leyeron los textos o si todavía no los han leído, si el tema les parece adecuado. Ustedes cuentan con la ventaja de este maravilloso maestro, que, que además pues se une con ustedes, no todos lo hacen igual, se unen para esta actividad y él tiene mucho conocimiento sobre esa historia de dolor de pecho, de hecho nos envió otros artículos sobre el tema, pero quisiéramos saber ustedes qué han pensado de acuerdo a eso. Miren que cogimos una historia y como dice Caro, unas fuentes que se llaman secundarias porque es o un historiador o un médico apasionado por la historia que buscó y escribió un artículo sobre la historia del dolor de pecho.
Pero también les enviamos documentos primarios, que eso en historia es muy importante. Un documento primario es como un documento de la época, o sea, con los términos de la época, pero porque para nosotros es importante, como les decíamos en clase, que ustedes vean la diferencia entre cómo se concebía antes ese dolor, cómo lo describían, la clínica del dolor y qué tanto se parece o qué tanto es diferente con respecto a lo que hacemos ahora. Quisiéramos escucharlos qué piensan de la actividad, qué dificultades ven, cómo les podemos ayudar, si han pensado, ya han tenido una idea de cómo hacer un video. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Mariana, adelante. Bueno, no, pues la actividad me parece muy interesante porque eh, pues como que uno ve otra cara de la moneda, por decirlo así, pues uno siempre está incluso buscando los documentos más actualizados, el libro más actualizado, la última edición, y esto nos lleva como que a hacer un esfuercito extra porque ustedes mismas lo dijeron, que es muy difícil encontrar documentos así antiguos. Entonces, bueno, me parece pues un reto y muy interesante esa parte como conocer la otra cara de la moneda. Yo tenía una pregunta con respecto al video, que recuerdo, o no sé si en la clase entendí mal, como que debía ser algo creativo, pero que no fuera así como con diapositivas y cosas así. Entonces es más como una dramatización o, ok, ahí me confundí un poquito. Sí, no, creativo quiere decir que no, o sea, es que yo podría hacer una presentación de clase como la que les dimos hoy, eso no es un video. Eso es una presentación de clase, pero no tiene que ser dramatización. Puede ser un video con muñequitos o puede ser un video con personificando, por ejemplo, el médico de la época evaluando a otro paciente. O puede ser un video entrevistándose el uno al otro y conversando en la entrevista sobre las características. O sea, que que se note que hubo un esfuerzo como por mirar o como ofrecerle a sus compañeros una forma distinta de presentarlo. No sé si me entendiste, Mariana. Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. O sea, no es como hoy que fuimos y dimos la clase y Caro expuso, aunque ahí hablábamos la una, la otra, hablábamos las tres profesoras, sino que sea como, y no tiene que ser que hable el uno, que hable después el otro, inclusive yo les decía, no tienen que hablar todos, puede ser uno solo, o puede ser una entrevista entre dos, o puede ser un dramatizado con un médico de la época, o con el mismo médico que presenta la historia clínica, mm, o puede ser una línea del tiempo, bueno, muchas opciones. Listo, profe, gracias. Caro va a decir algo. Bueno, entonces, siguiendo lo que la profe viene diciendo, no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver los artículos. Cuando tengan la oportunidad y cuando se acerquen a ellos, van a ver que lo que les proponemos contar es la historia de la descripción semiológica del dolor del dolor de tipo anginoso, ¿sí? Va a haber diferentes personajes involucrados en esa historia. O sea, va a aparecer Heberden como uno de los que la describe, pero hay una discusión porque él no considera en su momento que ese síntoma sea asociado a una causa cardíaca. Después él va a enfrentarse a unas autopsias y va a ver que hay un sufrimiento, en su conversación además con Jenner va a ver que hay un sufrimiento de ese corazón, entonces empieza a decir que ya sí hay unas causas cardíacas asociadas al dolor, entonces incluso el tema que les toca a ustedes se presta mucho, por ejemplo, para entrevistar. Vamos a traer la discusión del momento, vamos a viajar al siglo XIX y vamos a encontrarnos con tres médicos que están hablando sobre la semiología del dolor de pecho. Empiezan a contar la historia, pues, o sea, le preguntan a Heberden directamente qué encontró, cómo lo describió, ¿cierto? Ese podría ser un ejemplo, sobre todo porque el tema que tienen se les acomoda, o sea, les habla de unos personajes, unos médicos, pues, asociados a unas descripciones de esa semiología del dolor. Pero es un ejemplo. Pueden ser otras opciones. Si a ustedes se les ocurren otras opciones, pueden ser otras opciones, como quieran.
¿O tienen alguna Pues, pregunta? pues no, yo creo que con pues habría que revisar y leer bien los artículos, que ahí ya lo estoy viendo, están realmente muy Juan, si corticos. estás hablando, no, ¿Se escucha mal? ¿Se escucha? Nosotros sí te escuchamos, la profe creo que es la que no tiene buen audio. Ah, bueno, no, pues que es como ya es como, las ideas que nos dieron están buenas, ya es como de pegar una leída entre todos a los artículos y ya de pronto hacer como que sentarnos también como a ver como a dar como las ideas, pero igualmente como ustedes lo proponen está bien, de pronto estaría chévere como abordar como por temática así como cada capítulo y hablar de eso durante el video como para no enredar tanto las cosas y sí, pues a mí por ejemplo hacerlo a modo de línea de tiempo me parecería interesante. claro que yo creo que este caso no se presta tanto para línea de tiempo por los artículos que le mandamos, que es más un momento determinado en el tiempo. Yo lo Ah, ponía bueno. como uno de los ejemplos, pero este no se va a prestar tanto porque lo que quisimos fue llevarlos a un momento en que se estaba discutiendo si el dolor que yo tenía era dolor cardíaco o era otro tipo de dolor, dependiendo de las características. Es más semiológico. Profe, Carlos José, yo no sé si a usted se le ocurre, usted que es experto en el tema, otras Eh, opciones. claro, a mí me gustaría muchísimo, como lo hemos trabajado con ellos, Diana, Liliana y Carolina, definir muy claramente el objetivo de esta actividad, y que ellos les pueda servir al mismo tiempo como un punto de referencia para el momento en que vamos a evaluar su trabajo. Entonces, precisar qué se pretende con esta actividad para que ellos lo tengan como con gran claridad. Sí, que el objetivo no es que sepan interrogar a un paciente con dolor de pecho, sino es otro el objetivo. Lo podemos precisar. El objetivo específico de esta actividad y de las otras actividades que hacemos en historia, en el módulo de historia, es que ustedes se aproximen a una época y tengan una mirada específica sobre cómo el conocimiento ha cambiado. O sea, porque a veces cuando no conocemos la historia, dicen por ahí, pues creemos que todo llegó hoy, que no hay ningún cambio. Pero como otras cosas permanecen específicamente en este caso. O sea, es darle una mirada y un valor a la historia de la medicina desde unos casos particulares, porque uno la historia de la medicina la puede enseñar de muchas maneras y el objetivo es ser el mismo. Por ejemplo, ir a dar solo clases magistrales y dar la clase y mostrar la historia, pero aquí lo que queremos es que ustedes tengan una aproximación específicamente en esta actividad a casos clínicos a los cuales médicos como ustedes enfrentaron en otra época y que lo miren y comparen en este caso específico cómo era la clínica antes y cómo es la clínica ahora y cómo estos médicos que no conocían lo que conocemos ahora fueron aproximándose para acercarse a qué enfermedad tenía el paciente. O sea, el objetivo es irnos a la época para ponernos sobre todo de esta actividad, ponernos un poquito como en los zapatos de los médicos de la época y entender cómo veían ellos una enfermedad para después compararla cuando hagamos el foro, la otra actividad que tenemos con cómo sería ahorita. O sea, es una conclusión, es una aproximación al conocimiento médico de la época que les permite entender que en la época ya habían conocimientos, pero que hay otros que se han venido desarrollando. Y desde la clínica, porque inclusive estuvimos conversando con Liliana y Caro con este caso, porque la otra opción era desde la farmacología. Y de hecho no la quisimos hacer para que se aproximen a las variables, a la semiología, y que muchas cosas pues tienen nombres distintos, se habla distinto, se examina tal vez distinto, pero la clínica, la semiología permanece. Y fíjate, creo que una cosa muy importante, esto definido, les da a ustedes también una oportunidad a decir cómo van a ser evaluados. Es decir, qué se espera de cómo, que ese producto que tengan, que son casi que el chequeo que se espera, que ustedes dicen, lo hicieron bien o en esto fallaron, casi que cómo serían evaluados. Sí. En la evaluación de esta actividad en especial, se los explicamos en clase, es un 2%. La evaluación es la entrega del video. O
sea, cómo se aproximaron al texto, qué tanto lo trabajaron, y sobre todo cómo diseñaron estrategias para enseñar, para aproximarse a otros, porque muchos de estos videos, por eso lo quisimos poner en este momento acá, si esa estrategia fue eficiente o no, para que mis compañeros aprendieran y valoraran un poquito la historia. Ese es como el punto clave. Y por eso lo vamos a montar en la plataforma, que previamente no lo hacíamos, entonces entre nosotras, cuando evaluábamos el curso, decíamos, nos lo entregan a nosotros y nosotros, ¿qué? ¿Para qué? Lo queremos es que lo hagan y que pueda ser compartido con otros y que tenga la suficiente calidad para servir de herramienta didáctica para otros compañeros que no van a leer todos los artículos. Yo creo que tienen ahí orientación y tienen todo el reto para soltar la imaginación. A mí, y si ustedes me permiten, yo hice una pequeña cosita que de pronto puede también estimular la imaginación de todos. Si me Claro, permiten, profe, claro. yo les presento algo que de verdad me atrajo esta semana y que les comparto con Dianita. Compartí un artículo de eh, Juan Esteban Costaín, que me encantó y empieza con esa frase que es de verdad iluminada. Me cuentan cuando esté la presentación, estén viéndola. Está su pantalla, pero todavía no se ve la Perfecto, presentación. espero que ahora sí. eh, Esto que están ustedes Yo no lo veo. tratando, ya No, todavía no. Su no. representación está apenas cargando. Que vaya. Ya, 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 Ahora ya. creo que sí. Sí, Ahora creo que sí ya va a sí. cargar. Tengo problemas con la conexión con el. Aquí está, ahora sí. Miren qué hermosura esto. Eh, eh, Nada tiene más futuro que el pasado. Es decir, si conocemos el pasado, eso nos ilumina. Y la contrapartida, que el progreso jalona no solo el futuro, sino igual el pasado, pues le da sentido y lo va llenando de color. A mí se me imaginaba de pronto una posibilidad, ya que empezamos a trabajar con ChatGPT, poner de pronto a ChatGPT y ver cómo crea una situación como la que vivió Aberdeen o cualquiera de lo que vamos a mostrar ahorita, sería una cosa fantástica. Y miren cómo ahora, en el 23, estamos retomando la descripción de la angina después de 250 años y aprovechando su precisión de descripción para poder afrontar los pacientes apropiadamente el día de hoy que llegan con dolor de pecho. Que esto es fantástico. Esto se los voy a mostrar también a Carolina y a Liliana, que no lo conocen. Lo había mostrado a la doctora Diana. Perdón, doctor, qué Sí, dime. bonito. Si se devuelve la primera diapositiva, nosotros les mandamos algunos artículos, pero si ustedes tienen otros, pues también son bienvenidos. Pero esa que sigue, qué bonito, porque eso es un médico nuestro, un médico que vivió aquí donde nosotros estamos viviendo. Eso también nos gusta mucho resaltarles, o sea, los textos que escribían nuestros médicos. Ese artículo inclusive lo compartimos en otro momento, ¿cierto? Ese fue un caso clínico. Pase la otra diapositiva, profe, por favor, Sí, la del perfecto. doctor Gabriel Toro Ya Villa. les cuento, uno de los salones que tenemos en medicina interna en el Hospital San Vicente de Paúl tiene el nombre del doctor Gabriel Toro Villa, que ven ustedes, este fue profesor activo en 1948 y presenta su visión en esta época de cómo se enfrentaba al paciente con enfermedad coronaria y primero hace su parte histórica y menciona lo que ya ustedes van a leer en los artículos que les propusieron. Y miren cómo es de chévere, como esto puede servir en un determinado momento de toma, un hombre de 60 años, él, para tratar de explicar, quiere revisar los pacientes que viene revisando, que viene estudiando él. Y describe el paciente, su seguimiento, cómo lo encontró, cómo encontró el electrocardiograma en esa época. ¿Ven ustedes? Estaba apenas empezando el electrocardiograma y cómo llega a un diagnóstico de un infarto de miocardio de tipo anterior.
uno se sorprende de que en el 48 se estuviese haciendo esto. Y él mismo le regala un artículo a uno de los profesores y a una de las salas del hospital que se llama Elkin Rodríguez, se lo llama el profesor Elkin Rodríguez, esta revisión hecha por un profesor que él encontró que era una revisión extraordinaria con la que todos los médicos antioqueños en el 46 podían acercarse más apropiadamente al paciente que se sospechaba una insuficiencia coronaria, llevaban pues con dolor de pecho. Y me regaló un libro que está a su disposición, también de esa misma época, y era como el Harrison de hoy, donde estaba, allá en esa época se estudiaba en francés, donde Luis Ramón, esa era la persona que tenía libros de una inmensa didáctica y presenta el problema de la angina de pecho, l'angine de Poitrain, ese, está bien escrito la parte de historia y demás. Entonces, está a disposición en un determinado momento, puede ser un material para trabajar y ahora les voy a soltar una idea más linda todavía. Esto que les contaba, que es, esto, si lo, tenemos que, este artículo tenemos que leerlo cuando ya veamos nuestro paciente, porque aquí es la mirada del cuadro clínico y aprovechando todo lo dado por el. Pero además de lo que le pasaron las profesoras, este artículo lo estuvimos revisando en otros episodios en los cuales hicimos a los estudiantes revisar la parte histórica del dolor de pecho, que está lo propuesto por las profesoras, pero me encontré esto que me sorprendió tremendamente. Es un artículo escrito por un estudiante y un profesor de cardiología. Resulta que en 2012 se cumplieron 200 años de haber empezado una revista muy importante en medicina que se llama New England Journal of Medicine. Y el artículo de revisión precisamente fue sobre angina de pecho y se hizo una revisión, el estudiante hizo una traducción de ese artículo, pues con las dificultades que esto significaba, pero ese fue el trabajo pues que se hizo de, 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 y da origen a una publicación. Aunque miren ustedes cómo si es de chévere la posibilidad de que el trabajo que ustedes lo van a publicar y de pronto pueda surgir algo interesante, adicional, eh, guiado por las profesoras de historia y en compañía de profesores de cardiología, pueden de pronto llegar a un producto además interesante. De manera que ahí tienen como a soltar la imaginación y que de verdad ven ustedes cómo el poder conocer bien esos detalles de cómo se llegó a describir apropiadamente, y hay una parte semiológica, y luego empezar a asociar eso, como decía ahorita Carolina, cuál era la fisiopatología, por qué se producía, y empezaron ya a mirar qué pasaba en la anatomía patológica de los pacientes que morían después de tener episodios de dolor anginoso estable o una angina de tipo infarto de miocardio que ocurría con sus arterias coronarias. Es algo apasionante porque es la manera como vamos aprendiendo y cómo vamos llegando a hipótesis de lo que la hipótesis que tenemos hoy posiblemente en 10 años la revalúan, tenemos una visión distinta. Entonces es como de dinámico esto y de cómo se nos va ocurriendo las explicaciones a medida que vamos viendo los fenómenos. Que yo pienso que esto es una cosa interesante para que suelten la imaginación. ¿No? Quería contarles eso, pues que de pronto fue una revisión que me apasionó. Esa parte, esa observación de Costaín es absolutamente fabulosa. Profe, yo aprovecho con lo que usted acaba de decir, aprovecho precisamente para hacer la reflexión en ese aspecto. A veces pensamos, pues, que lo que es pasado, en algún momento alguien lo compiló, lo finalmente se publicó en un libro, en la manera como fuera, y digamos que ahí nació el conocimiento, ¿cierto? Esa puede ser a veces la sensación que tenemos con el conocimiento, que nos llega hoy y que es lo que está dicho sobre un tema y que pareciera acabado. Pero precisamente la invitación es a que se den cuenta que hasta unas características semiológicas, o sea,
que el paciente sienta un dolor específico en un lugar específico con unas características específicas, también requirió de un trabajo de en 100 pacientes, en 200 pacientes, voy recogiendo datos, voy haciendo voy desde el conocimiento voy construyendo un nuevo paradigma respecto a qué sería un dolor asociado al daño, por ejemplo, cardíaco, o aún hoy, a pesar de que recibimos una semiología ya más depurada, ya estudiada, ya definida, ya organizada, nos encontramos todavía con retos ante el diagnóstico porque la escriban y la pongan en el libro. Los pacientes son dinámicos, como usted dice, entonces ni tenemos un conocimiento dado y acabado, ni es tan fácil porque ya está descrito. Estamos todavía hoy haciendo precisamente una relectura de todos esos textos que ya nos han dejado, de todo lo que hemos aprendido y sobre todo estamos construyendo porque en el futuro cuánto va a ser diferente. Quizá todo lo que tenemos por sabido, el que lo damos por hecho, pues podemos interpretarlo diferente en la medida en que encontramos, por ejemplo, no sé, molecularmente algunas diferencias, ¿cierto? Hacia donde la medicina va, que terminará diciéndonos, ustedes también son historia, ¿cierto? Lo que estamos haciendo finalmente será historia y estaremos en otro momento hablando precisamente de Con estas toda formas que seguridad. nos Y acercamos al las reflexiones conocimiento. que hagan a lo mejor se convierten en el futuro una manera distinta de explicar esos síntomas que tengan los pacientes. Y todos los días uno ve cosas nuevas, 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 y van revaluando los modelos que se nos han ocurrido. Es ver el proceso la génesis del conocimiento les lleva a ustedes igualmente a ser quienes generan conocimiento de aquí para adelante. Entonces es entender cómo los otros generaron conocimiento y ustedes no crean que es ahí o ya está todo hecho, ya es proceso y ustedes entren a ese proceso de generar conocimiento, que es lo que pretendemos despertarles a ustedes la imaginación y la creatividad para que asuman esa actitud ante todo lo que sigue de aquí en adelante, que siempre estén pendientes de cuestionarse lo que ven, preguntar si hay otra forma de explicarlo, todo lo que permite entender mejor al paciente y posiblemente desarrollar medidas diferentes de también tratarlos y de mejorar su condición de su calidad de vida. Cuenten conmigo en lo que puedan aprovechar. Y si de pronto hay tecnología de por medio, sería algo fantástico lo que les decía ahorita. Ustedes vieron lo que acabó de hacer, no ChatGPT, sino otro sistema, Orlis, de crear unas imágenes que parecen que fueran creadas. Escúchame un segundito, Luis Javier, te llamo en 10 minuticos, ¿ok? Gracias, hermano. Ok, sí, perdón que no apagué y entonces, yo no soy experto en eso, pero miren ustedes cómo sería una cosa interesante de aprovechar todos esos recursos y crear algo distinto, aprovechando los recursos de inteligencia artificial para recrear estas cosas, pero pues hay que recrearlas y ustedes tienen que generar el guión y generar todo eso para poderlo montar. Bueno, hasta aquí llego yo y les quedo listo. No, yo creo que hasta aquí. Recuerden, muchachos, que estamos disponibles cuando tengan ya algo más elaborado para que lo miremos antes, de tal forma que cuando sea la fecha de entregarlo, ya le hayamos dicho sí, día libro, porque tampoco la idea es montar, pues, videos que no aporten mayor estímulo a los estudiantes que lo vayan a ver y a los profesores. Hay también bibliografía en español por si de pronto puede haber alguna dificultad con la lectura, que de pronto podamos buscarla o la búsqueda no es tan difícil. Nuevamente, por ejemplo, yo me puse a buscar por ChatGPT y me encontré con un par de referencias aparecidas en revistas argentinas muy, muy, muy provocativas pues, si se les da dificultades. Miren, por ejemplo, ¿no? Es un artículo muy lindo sobre Everdeen y- y le hacen su significado y cómo generó ese conocimiento y qué pasó de ahí para adelante. Entonces, igualmente la
posibilidad de hacer una búsqueda de bibliografía en español. No pude encontrar nada colombiano, pero bueno, a excepción de lo que les mostré, que fue muy bonito ese trabajo de un estudiante con un profesor, me pareció que era una cosa muy, muy provocativa. Mm, eh, de verdad que me atrajo pues esa parte porque esta otra, William Haberdine y su notable descripción de la angina de pecho, vista por un profesor argentino y corto también, muy bonito, ¿verdad? Que yo se los paso por si de pronto ustedes, junto con lo que les pasó Carolina, Liliana y Diana, pues pueden encontrar algo que se ajuste más al guión que quieren ustedes hacer. Pero por favor no dejen de revisar las fuentes primarias, o sea, porque ese es un riesgo a veces, que entonces todo lo encontramos ahorita y uno de los objetivos que tenemos también en este curso es que ellos se aproximen a cómo escribían antes, cómo escribían, cómo presentaban los casos. Entonces, por eso les mandamos casos recientes, pero también un caso de la época, para que no se les olvide ir como a esas fuentes primarias y todo lo nuevo, esos artículos que nos está trayendo el profesor Carlos José Aramillo son maravillosos para complementar todo eso. Muy bien. Yo creo que el profe nos va a tener que enseñar a buscar en ChatGPT y ahorita el de Google, el nuevo que llegó de Google, que le va a poner va a estar mejor que el ChatGPT. Entonces Claro, hay que claro, mirar. sin la menor duda. Muchachos, más o menos claro, tienen dudas de video, de la bibliografía, de otro encuentro, muy perdiditos o vamos bien. Profe, por mí bien. Es un trabajo Bueno, retador, pero ahí les tiramos la pelotica, ya está al otro lado de la cancha. Les toca a ustedes mirar cómo hacen para volverlo a tirar a este lado de la cancha. Con Feliz- calidad. con calidad y con creatividad. A mí me parece muy importante desarrollar esa capacidad creativa en los estudiantes. Entonces, lo que necesiten, aquí estamos. Listo. Felicidades. Gracias, Luego, profes. gracias, Éxitos. chao. Gracias, profes. Feliz día. Gracias, hasta profes. Hasta luego. luego. Gracias, Gracias. hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por prestarnos su Zoom para hacer John, esta actividad. tú me pasas de todas formas también ya los contactos de Liliana y de Carolina para que estemos también Claro en que sí. conexión. Sí, ahorita En mismo se conexión. les pasa. Estaba echándole como estrategias de pronto, si no se le ocurren a ellos, por ejemplo, esa colección que hay de historia de la medicina y de las fuentes primarias, arriba un evento de pronto y de alguien vestido de esa época, como entrando a esa biblioteca y mostrando la búsqueda de los profesores y mostrar textos. Puede ser una cosa interesante como Mm. mostrar el aprovechar ese recurso que tenemos allá tan Sí, bonito. sí. ¿Ah? Sí, eso es súper interesante por ejemplo, en el curso nosotros los llevamos un día o les ponemos alguna actividad en el curso que tengan que ir y Freddy sabe, entonces que tengan que ir, que tengan que buscar. En el flexible si hacemos una actividad allá todos porque son más poquitos y se sientan y ellos llevan qué tienen que consultar y cómo tienen que consultar allá en los libros. Sí. Mm. Y a mí se me ocurre que es algo del doctor Torovilla, puede ser algo muy, muy chévere, pues porque ya sí sería lo nuestro, ¿no? Y un Ujú. siglo es un siglo. Sí, claro que sí. Sí, señor. Sí. A Torobo ya lo hemos trabajado, porque él nos ha enseñado mucho desde muchas perspectivas. Y lo hemos trabajado previamente, no en esto. No me acuerdo en qué fue, en algo de la un aneurisma, tal vez, sí. Abdominal, en dolor de abdomen, en abdomen, él Ajá, habla de un aneurisma abdominal y es uno de los casos clínicos que tenemos. ya. Bueno, yo le Yo paso voy a ahorita los escanear, contactos. yo voy a escanear el que tenga el artículo de él para que ustedes lo tengan, porque de verdad creo que es un documento muy lindo.
hace referencia a por lo menos 10 casos clínicos bien Es descritos y bueno, ahí sí, como ustedes dicen, muy se ve la ayudoso. manera como vienen, como trabajaban en ese momento. Doctor, bueno, Bueno, muchísimas gracias. no, Ahora a sí, ustedes, muchas gracias por invitarme. almuerzo y después de eso le envío los enlaces o ya mismo le mando los contactos de este par de muchachitas. ¿Listo? Listo, muchas gracias, Bueno, hasta felicidades. luego.